Vamos a empezar el estudio de la teoría local de curvas con esta definición y dice que consideremos alfa una curva parametrizada por longitud de arco y vamos a definir al número kds, que va a ser la norma de la segunda derivada de alfa, y ese número lo vamos a denominar curvatura de la curva alfa en S. Vamos a hacer algunas observaciones sobre esta definición. La primera es que, dado que la velocidad alfa' tiene longitud de unidad, porque es una curva parametrizada por longitud de arco, tenemos que la norma, es decir, la curvatura, mide la tasa de cambio del ángulo de los vectores alfa'. Y esto es bastante intuitivo porque, como solamente va a cambiar la dirección, la orientación del vector, entonces lo que fundamentalmente está midiendo esta segunda derivada es la tasa de cambio de los vectores que corresponden a la velocidad. Otra observación es notar que al hacer el producto punto de la velocidad consigo mismo es igual a 1. Si derivamos en ambas partes, del lado izquierdo nos va a quedar alfa b', producto punto alfa', más alfa', producto punto alfa b', y del lado derecho, como estamos derivando una constante, nos da 0. Del lado izquierdo, pues es 2 veces alfa', producto punto alfa b', y de aquí podemos despejar a alfa', producto punto alfa b', es decir, dividimos entre 2 en ambas partes y estamos obteniendo que el producto punto entre estos vectores es igual a 0. Eso significa que los vectores son perpendiculares. En la animación estamos viendo justamente cómo se ven esos vectores. El vector rojo es el de la velocidad y el vector verde es el vector que corresponde a alfa b'. Hay que observar que en los puntos donde la curvatura es distinta de 0, está bien definido un vector unitario que vamos a denotar por n en la dirección del vector alfa b', de modo que podemos escribir al vector alfa b' como la curvatura por ese vector con dirección en alfa b'. Vamos a estar nosotros poniendo de color verde al vector normal, así es como lo vamos a llamar, vector normal, y de color rojo a la velocidad. Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver cómo se ven estos dos vectores, la velocidad y el vector normal verde, y como son perpendiculares podemos definir un vector perpendicular a ellos dos, que sería este de color azul, y para obtenerlo pues sabemos que puede ser mediante el producto cruz de alfa' con n, y a este vector lo vamos a denominar vector binormal. Es importante notar que es perpendicular por la forma en la que lo definimos a la velocidad y al vector normal. Estos tres vectores son unitarios y perpendiculares entre sí, y juntos configuran un sistema coordenado móvil conocido como triedo de Frenet-Serret. En la animación estamos viendo cuál es la dinámica de estos tres vectores, y pues como son perpendiculares y unitarios, más adelante vamos a ver que podemos tomarlos como vectores generadores del espacio vectorial R3, pero antes de ver eso es importante introducir la siguiente definición. Esta definición es la de torsión. Para una curva alfa, una curva parametrizada por longitud de arco, al número que corresponde a la norma del vector b', que lo vamos a anotar como tau ds, se denomina torsión de la curva alfa en S. Y es sencillo verificar que la dirección del vector b'
que es la misma que la de el vector normal. Esto pues puede verificarse de muchas formas. Hay una regla muy conocida que se llama la regla de la mano derecha para determinar las direcciones de vectores que son consecuencia del producto cruz. Y bueno, para el caso de B', su dirección va a ser la misma que la del vector normal. Y así en los puntos donde la torsión es distinta de cero, al igual que en el caso de la curvatura, podemos escribir a B' como la torsión, tau, por el vector normal. ¿Y qué es lo que nos está midiendo la torsión? Pues ahora nos está midiendo cómo cambia los ángulos del vector binormal. De forma intuitiva, podríamos decir que lo que está midiendo es qué tanto se aleja la curva de ser una curva plana, de ser una curva en R2. Más adelante en animaciones vamos a profundizar en esto, pero por ahora es importante conocer esta definición. Para aclarar las ideas que hemos desarrollado hasta ahora, me gustaría compartirles el siguiente programa. Bueno, es un archivo de GeoGebra que nos permite poder graficar curvas y obtener los distintos elementos que hemos estudiado hasta ahora. El programa, bueno, en cuestión se ve de esta forma, donde del lado izquierdo podemos ver que hay una región donde podemos introducir datos. En esta parte que estoy señalando podemos definir la ecuación que va a estar en términos de parámetro t. En este caso, esta curva que estamos observando se define de esta forma, donde la primera componente de la curva alfa es x, la segunda la función y la tercera la función z. Nos permite además seleccionar el dominio en el cual va a estar variando el parámetro t. En este caso yo le puse que cambie desde a igual a 0 hasta b igual a 6, y tenemos la curvatura aquí, que es la curvatura respecto al punto donde se ubica la partícula, y la torsión. Aquí tenemos un botón de play que si lo presiono se va a comenzar a mover la partícula a lo largo de la curva, y de esta forma puedo observar más o menos cómo se comporta la curva. En adición a eso, tengo también opciones para poder visualizar los vectores. En este caso, el vector velocidad. Este es el vector velocidad normal, que no es unitario. En este caso, pues presenta pequeñas variaciones conforme sube la partícula, se va acelerando. Pero también podría visualizar el vector unitario. Pues como sabemos, no va a cambiar su longitud. Podemos también indicar que muestre el vector normal, que es el de color verde, y el vector binormal, que es el color azul. Podemos aquí analizar cómo va cambiando la curvatura y la torsión para entender con mayor profundidad qué es lo que significan estos números, ¿no? En el caso de la torsión, pues como les decía anteriormente, lo que nos está midiendo es qué tanto se aleja la curva de ser plana. Si aquí, por ejemplo, quito el cuadrado y pongo que la coordenada z siempre valga 0, lo que nos va a dar es esta curva, una circunferencia, donde si le doy play, como la curva es plana, la torsión es igual a 0. Si la curva no fuera plana, pues la torsión sería distinto de 0. Podrían darse varias situaciones. Y en el caso de la circunferencia estamos observando que la curvatura es igual a 1. Ahora, en adición a esto, tenemos otras opciones, y es que
sabemos que los vectores pertenecientes al tríado de Frenet-Serret son perpendiculares y habíamos mencionado que podemos usarlos como generadores de espacios vectoriales. En este caso, el vector normal y el vector binormal, el verde y el azul, pues podemos tomarlos como generadores de este espacio vectorial del plano azul, al cual lo vamos a llamar plano normal. Entonces, aquí en esta opción puedo mostrar o quitarlo. Por otra parte, el plano verde se llama plano osculador y es el plano que está determinado o es generado por los vectores rojo y verde, o sea, la velocidad y el vector normal. A este plano se le llama plano osculador. Y por último podemos definir al plano generado por los vectores azul y rojo, y este plano se le llama plano rectificador. Puedo yo aquí agregar la variable t para que la curva sea de esta forma y poder visualizar cómo es que se ven todos los elementos hasta ahora vistos a lo largo de una curva. Entonces sirve que introducimos estas definiciones, las del vector normal, osculador y rectificador. Este programita, bueno, el archivo que corresponde a las animaciones, se puede descargar. Yo voy a dejar en la descripción del video un enlace para que puedan acceder a él y puedan ustedes poner aquí sus curvas y ver cómo cambia la curvatura, la torsión, ver los elementos que hemos definido y pues en general para que analicen sus propias curvas. Es bastante sencillo de utilizar, simplemente necesitan descargar el programa GeoGebra, que es un programa gratuito, descargar el archivo que les voy a dejar en la descripción y pues comenzar a usarlo, ¿no? Ya dependerá de sus intereses. Vamos a deducir ahora lo que se conocen como las fórmulas de Frenet. Entonces, consideremos aquí nuestros tres vectores normales. Sabemos cómo se definen y notemos que el vector normal puede ser obtenido al hacer el producto cruz del vector binormal con alfa prima. Esto pues, como podremos verificarlo con la regla de la mano derecha. Si derivamos en ambas partes, tenemos que la derivada de n va a ser igual al producto cruz entre b' con alfa prima más b producto cruz alfa b'. Pero alfa b' puede ser escrito como la curvatura por el vector normal y a b' como la torsión por el vector normal. Entonces podemos reescribir a la derivada de n de esta forma, donde observamos que por propiedades del producto cruz podemos separar las constantes tau y k y fijarnos que estos dos productos, en el caso b producto cruz n es menos alfa prima y en el caso de m producto cruz alfa prima es menos b. Entonces podemos escribir a la derivada de n como menos tau por b menos k por alfa prima. Y con esta ecuación hemos obtenido cómo es que son las expresiones de las derivadas de los vectores unitarios. A estas ecuaciones se le conocen como fórmulas de Frenet y pues no son otra cosa más que las derivadas de alfa, n y b. Para finalizar esta sección vamos a enunciar el teorema fundamental de la teoría local de curvas. No vamos a mostrar la demostración. La prueba involucra
el usar el teorema de existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales. Y para no hacer el video tan largo, hemos omitido la prueba de este teorema. La prueba no es tan complicada, tampoco es tan sencilla, pero por cuestiones de tiempo vamos simplemente a enunciarlo. Y el teorema dice que, dadas las funciones diferenciables k de s, que es mayor a 0, y tau de s, con s en un intervalo y, existe una curva parametrizada regular alfa, tal que s es la longitud de arco, k de s es la curvatura y tau de s es la torsión de alfa. Además, cualquier otra curva alfa prima satisfaciendo las mismas condiciones difiere de alfa en un movimiento rígido. Esto de movimientos rígidos se refiere a traslaciones o rotaciones. Entonces, si existiese otra curva que cumple las mismas propiedades de alfa, pues lo que está diciendo el teorema es que esa curva alfa barra sería simplemente una traslación o una rotación de la curva original. Y este teorema es muy interesante porque lo que nos dice es que si yo doy una función positiva y la quiero tomar como curvatura, puedo hacerlo, y lo mismo con la torsión. Entonces, cualquier par de funciones k de s y tau de s que cumplen las hipótesis del teorema me garantizan que existe una curva que tiene como curvatura a k de s y como torsión a tau de s. Consideremos una curva alfa y a su vector tangente de velocidad y el vector normal. Recordemos que en los puntos donde la curvatura es distinta de 0, podemos definir el vector unitario normal n en la dirección de alfa b', de modo que alfa b' va a ser igual a k de s por el vector n. Y bueno, donde la norma de k de s es la curvatura. Sin embargo, podemos definir otro vector normal al vector alfa', que sería el vector amarillo, y para obtenerlo pues únicamente tendremos que multiplicar a n por menos k de s, menos la curvatura, y de esta forma podríamos definir curvaturas positiva y negativa dependiendo del signo de k de s. Entonces pueden darse varios casos. Para analizar los distintos casos conviene definir a la curvatura con signo. Y la curvatura con signo es el número k sub s que se obtiene al asignar un signo a la curvatura k de s. Entonces, en las imágenes ahí del lado izquierdo podemos ver cómo se ve la curvatura cuando se le asigna el signo positivo y que correspondería al vector normal de siempre. Por otra parte, vemos cómo se ve la curvatura cuando se le pone un signo negativo. Bueno, aquí indica que el vector tangente tiene otra orientación, o sea, la curva se está recorriendo en un sentido opuesto. Y de las últimas dos imágenes, pues es análogo a las primeras dos. Cuando es sencillo verificar cuando se toma la curvatura positiva o negativa, simplemente fijándonos que la curvatura positiva siempre apunta hacia donde cierra la curva, como en el caso de la imagen del extremo izquierdo y la del extremo derecho. Hacia donde cierra la curva es hacia donde apunta el vector n. Pero si el vector n apunta al lado opuesto donde cierra la curva, como es el caso de las figuras del centro, entonces es cuando se está tomando la curvatura k sub s negativa. Para poder enunciar los teoremas, el teorema de los cuatro vértices y el de la desigualdad isoperimétrica, necesitamos antes unas definiciones. La primera definición es esta, y vamos a decir que una curva
cuyo dominio ahora es un intervalo cerrado, es cerrada simple si no tiene autointersecciones y se cumple que la imagen de A es igual a la imagen de B, o sea, la imagen de los extremos del dominio. Y podemos ver ejemplos de curvas cerradas simples y ejemplos de una curva que no es cerrada simple. En la del lado izquierdo corresponde a un ejemplo de imagen cerrada simple, y la del lado derecho no lo es porque tiene una autointersección. Por otra parte, una curva cerrada simple es convexa si el interior de la curva es convexo, en el sentido de que un segmento de recta que une cualquier par de puntos del interior de la curva se queda enteramente contenido en el interior de la curva. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos aquí una curva cerrada simple, un punto en el interior y un segundo punto. Al unirlo, pues el segmento se queda contenido en el interior de la curva, esto sin importar el par de puntos que escojamos. Y entonces este sería un ejemplo de una curva cerrada simple convexa. Como segundo ejemplo tenemos a esta curva, que es una curva cerrada simple, pero si escojo este par de puntos, por ejemplo, y los uno mediante este segmento, podemos observar que el segmento no se queda enteramente contenido en el interior de la curva. Por lo tanto, este es un ejemplo de curva que no es convexa. Definamos ahora lo que es un vértice. Un vértice de una curva alfa en R2 es un punto donde la curvatura con signo K sub S tiene un punto estacionario, esto es, donde la derivada de K sub S respecto a T es igual a 0. Vamos a ver un ejemplo, y el ejemplo es considerar a la elipse, cuya ecuación es esta que estamos observando, y las constantes P y Q son positivas. Entonces, para calcular la curvatura con signo, tenemos que corresponde a asignar un signo a la norma de la segunda derivada de alfa, pero en este caso nuestra curva no es parametrizada por longitud de arco. Entonces, para conseguir el vector tangente unitario, lo que hacemos es dividir a alfa prima entre su norma. A eso lo vamos a derivar respecto a t y a sacar la norma. Entonces eso es lo que correspondería a la curvatura con signo, ya sea positiva o negativa. Al derivarlo, omitido las cuentas, pero al derivarlo obtenemos esta expresión, donde podemos observar que se hace 0 o se anula en 4 puntos, que son cuando t es igual a 0, cuando t es igual a pi medios, cuando es igual a pi o cuando es igual a 3 pi medios. Y dichos puntos coinciden con los vértices que ya conocemos de geometría analítica. Entonces es así como nosotros vamos a definir los vértices. Con estas definiciones podemos ya enunciar el teorema de los 4 vértices. Y nos dice que toda curva en R2 que sea cerrada y simple y además convexa tiene al menos 4 vértices. La prueba tampoco la vamos a incluir, pero se puede consultar una demostración sencilla a este teorema en el libro que estoy mostrando en pantalla. También estoy mostrando al autor, y la prueba no es complicada, pero es un poco larga, y como anteriormente, para no hacer muy largo el video, hemos omitido la prueba, pero es importante conocerlo. Finalmente vamos a enunciar lo que es el teorema de la desigualdad isoperimétrica, que tampoco vamos a probar, simplemente lo vamos a enunciar para que el estudiante lo conozca, y es que se hace una curva cerrada simple en R2 con longitud L y sea A el área de la región encerrada por C. Entonces, la desigualdad isoperimétrica nos dice que la longitud al cuadrado menos 4pi por A es mayor o igual a 0. Y la igualdad se va a cumplir si y solo si C es una circunferencia. Como referencia para los interesados que quieran consultar la demostración, una demostración sencilla a este teorema se encuentra en el libro al que hago referencia ahí en pantalla. La prueba, al igual que en los teoremas previos que hemos dejado sin probar, no es muy complicada, es un poco larga, entonces
sería alargar mucho el video y aún quedan varios temas por cubrir, entonces simplemente lo enunciamos para que el estudiante lo conozca. Para finalizar este video vamos a estudiar lo que es la forma canónica local, y para ello recordemos que los vectores alfa', n y b configuran un sistema coordenado móvil conocido como el tríodo de Frenet-Serret, que se veía de esta forma. Y obtener el vector binormal era mediante el producto cruz entre alfa' y n. Podemos usar a los vectores alfa', n y b como base para el espacio R3, suponiendo sin perder generalidad que S sub 0 es igual a 0. Consideremos ahora el desarrollo finito de Taylor de la curva alfa, que sería esta forma, donde el límite cuando S tiende a 0 de R entre S cúbica es igual a 0. Bueno, esto es del polinomio de Taylor que conocemos de cálculo. Y observemos que alfa b' se puede escribir como la curvatura por el vector normal. Estoy omitiendo el kds y nds para más comodidad en la notación. Y para el caso de alfa, la tercera derivada de alfa, tenemos que sería igual a derivar a k por n. Entonces la derivada de k por n sería k' por n más k por n', pero de las ecuaciones de Frenet sabemos que n' es menos k por alfa' menos tau b. Entonces podemos sustituirlo y obtener finalmente que la tercera derivada de alfa es igual a k' por n menos k cuadrado por alfa' menos k por tau por b. Entonces a esta expresión podríamos reescribirla de esta forma. Y hay que recordar que en todas estas cuentas todos los términos son evaluados en n es igual a 0. Recordemos que había omitido los paréntesis para mayor comodidad. Los coeficientes obtenidos de la expresión deducida anteriormente son estos tres, donde pues el término r es el vector r sub x más r sub y más r sub z. Bueno, este es el término r que sale al calcular el polinomio de Taylor. A esta representación se le conoce como forma canónica local de alfa en un entorno de S igual a 0. En la expresión anterior, recordemos que estas funciones se escribían como una combinación lineal de los vectores del tríodo de Frenet. Ahora, estas ecuaciones, o a la forma canónica local de alfa, mejor dicho, poseen una interpretación geométrica muy interesante. Para el caso de las ecuaciones kds y yds, podemos notar que si hacemos a S muy pequeño, muy cercano a 0, entonces podríamos escribir que x de s es igual a s y y de s es simplemente una constante a por s cuadrado, ¿no? La constante a pues va a depender de la curvatura k en cuestión. Y esto porque pues en los términos que estoy señalando, al hacer a s muy pequeño, pues se aproximan a 0 más rápido de lo que lo hacen los primeros términos, de forma que podríamos aproximar a estas ecuaciones por estas expresiones y usar a estas expresiones como ecuaciones paramétricas y graficarlas en el plano. La gráfica para este par de ecuaciones corresponde a una parábola y es interesante porque si nosotros
proyectamos a la curva, o sea, si nos imaginamos a la curva en el espacio y al plano determinado por los vectores alfa' y n, y proyectamos la curva sobre el plano alfa' n, lo que vamos a ver es justamente una parábola, y es lo mismo que lo que determinan estas ecuaciones. Esto va a ser lo mismo para sea cual sea la curva. Lo único en lo que va a diferir es en la constante a, ¿no? O sea, ya dependerá de la curvatura de la curva, pero siempre nos va a determinar una parábola. Si proyectamos la curva sobre el plano alfa' n, ¿no? Los vectores estos de Frenet-Serret. Por otra parte, al considerar las funciones y ds, z ds y hacer el mismo análisis, es decir, hacer que s sea muy pequeño, pues esta función se aproxima a esta, que sería y ds igual a una constante a por s cuadrado, y z ds se aproximaría a r por s al cubo. De la misma manera, podríamos tomar esto como ecuaciones paramétricas y graficarlas, y al graficarlas en el plano NB, es decir, el eje X corresponde al vector normal y el eje Y al vector binormal, vamos a obtener esta gráfica. Y al igual que en el caso anterior, si nosotros proyectamos a la curva sobre el plano determinado por los vectores N y B, pues vamos a obtener esta curva, que es como una gaviota. Entonces también, no importa la forma que tenga la curva, al proyectarla sobre este plano va a aparecer esta curva, ¿no? Que correspondería a esta ecuación, bueno, estas ecuaciones paramétricas. Finalmente, si consideramos ahora las funciones xds y zds y hacemos s muy pequeño, entonces xds es igual a s y zds es igual a r por s al cubo. Podemos graficar también esta curva y pues sería parecido a la curva de s al cubo. Ya va a depender del número r. Y análogamente, si nosotros proyectamos a la curva sobre el plano determinado por los vectores alfa' y b, vamos a observar una curva parecida a esta, que corresponde a graficar estas curvas paramétricas. Y ya con esto terminamos la sección de la teoría local de curvas. Más que nada se trataba de definir conceptos, de hacer construcciones, no tanto de probar teoremas o proposiciones. Ya en lo que sigue, los temas siguientes que corresponden a superficies, vamos a usar definiciones y resultados vistos en estos últimos videos, así que es importante repasarlos y estudiar bien para no tener problemas en el futuro.